En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso, hoy te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo por permitirnos estar hoy presentes, Señor, nuevamente. Te pedimos, Padre Santo, que nos ilumines en esta noche con tu presencia, Señor. Espíritu de Dios. Ven, Espíritu Santo, y calma nuestros espíritus, calma nuestros corazones, calma nuestras almas, Señor, porque nos sentimos indignados, furiosos, Señor, con tanta violencia, con tanta delincuencia que reina y campea en este mundo, Señor, llevándose vidas valiosas, Señor. ¿Hasta cuándo, Padre Santo? ¿Hasta cuándo, Señor? Hoy queremos poner en tus manos, Todopoderoso, todas esas familias que están sufriendo por culpa del AMPA, por culpa de la delincuencia, por culpa de aquellos que solamente creen que la vida es este mundo, es lo material, es este momento, Señor. Te pedimos que en esta noche nos ilumines y perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, nuestros malos pensamientos, nuestras malas palabras, Señor. Ven, Espíritu Santo, y consuélanos en medio de tantas circunstancias difíciles, Señor. En medio de enfermedades, de momentos difíciles, Señor. Ven, Espíritu Santo, y llena nuestros hogares y protégenos, Señor. Protégenos de todo mal, porque ahora no estamos seguros en ningún lugar, Señor. Tenemos unas leyes muy flojas y juicios demasiado cómodos para aquellos que hacen el mal, Señor. Por eso te pedimos que intervengas, Todopoderoso y Eterno. Bendito y alabado sea, Señor. Protege a nuestras familias, a nuestros seres queridos, Padre Santo. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos en esta noche y ábrenos la mente y el corazón, para que no sea nuestro entendimiento humano, sino sea el tuyo, Padre Santo. Bendito y alabado seas, Señor. Bendito y alabado seas, Todopoderoso y Eterno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos entonces enseguida al estudio del capítulo número 2 del libro de Números. Dice así: orden del campamento. El Señor se dirigió a Moisés y Aarón y les dijo: los israelitas deberán acampar a cierta distancia alrededor de la tienda del encuentro, cada uno bajo su propia bandera y con los distintivos de su propia familia. Al este acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Judá. El ejército de la tribu de Judá tiene como jefe a Naasón, hijo de Aminadab, y según el censo se compone de 74.600 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Isaacar, que tiene como jefe a Natanael, hijo de Suar, y que según el censo se compone de 54.400 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Zabulón, que tiene como jefe a Eliab, hijo de Elón, y que según el censo se compone de 57.400 hombres. De esta manera, el campamento de Judá se compondrá de 3 ejércitos, con un total de 186.400 hombres que marcharán al frente de los israelitas.
al sur, acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Rubén. El ejército de la tribu de Rubén tiene como jefe a Eliasur, hijo de Sedeur, y según el censo, se compone de 46.500 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Simeón, que tiene como jefe a Selumiel, hijo de Surisadai, y que según el censo se compone de 59.300 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Gad, que tiene como jefe a Eliasaf, hijo de Rauel, y que según el censo se compone de 45.640 hombres. De esta manera, el campamento de Rubén se compondrá de 3 ejércitos, con un total de 151.450 hombres, que marcharán según su lugar. Los levitas marcharán enseguida entre los 4 campamentos, llevando con ellos la tienda del encuentro. Los 4 campamentos marcharán uno tras otro, en el orden en que hayan acampado y bajo su propia bandera. Al oeste acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Efraín. El ejército de la tribu de Efraín tiene como jefe a Elisamá, hijo de Amihud, y según el censo se compone de 40.500 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Manasés, que tiene como jefe a Gamaliel, hijo de Pedasur, y que según el censo se compone de 32.200 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Benjamín, que tiene como jefe a Abidán, hijo de Gidoní, y que según el censo se compone de 35.400 hombres. De esta manera, el campamento de Efraín se compondrá de 3 ejércitos, con un total de 108.100 hombres, que marcharán en tercer lugar. Al norte acamparán los ejércitos que marchan bajo la bandera de Dan. El ejército de la tribu de Dan tiene como jefe a Ahiezer, hijo de Amisadai, y según el censo se compone de 62.700 hombres. Junto a ellos acampará el ejército de la tribu de Aser, que tiene como jefe a Paguel, hijo de Ocrán, y que según el censo se compone de 41.500 hombres. También acampará con ellos el ejército de la tribu de Neftalí, que tiene como jefe a Airá, hijo de Enán, y que según el censo se compone de 53.400 hombres. De esta manera, el campamento de Dan se compondrá de 3 ejércitos, con un total de 157.600 hombres, que cerrarán la marcha tras su bandera. El censo de las familias israelitas dio como resultado un ejército de 603.550 hombres, pero tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, los levitas no fueron contados en el censo. Los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Cada cual acampó bajo su propia bandera
y marchó con su propio clan y su propia familia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, como podemos ver claramente, ya estamos empezando a entender por qué se le bautizó a este libro como Números. En los 2 primeros capítulos se nos ha dado una gran referencia a las cantidades y a los números. Lo que nos quiere decir el capítulo número 2 del libro de Números esta noche es que Dios es un Dios de orden y de organización. Dios no es un Dios desordenado. Dios no es un Dios del caos. Dios no es caótico. Una vez que ya el Señor ha hecho el censo y ha sabido por cada una de las 12 tribus de Israel cuántos hombres para la guerra tiene, es hora de organizar a la nación. Debemos recordar que Israel duró 40 generaciones sometida o inmersa en el imperio egipcio. Mucho de ese tiempo lo pasaron siendo esclavos, por lo que como nación no tenían identidad, no tenían liderazgos, no había una estructura jerárquica, pues eran esclavos. Y durante mucho tiempo solamente les importaba obedecer lo que los egipcios le mandaban. Era una nación inmersa dentro de otra, que no tenía la responsabilidad de organizarse, de estructurarse, de tener líderes y gobernantes. No tenían un fin como nación. Es cuando el Señor, a través de Moisés y de Aarón, y a través de todas las maravillas que hicieron en Egipto, es que logran sacar a Israel de la esclavitud. Y ya pasado un año, ya después que se le han firmado la alianza del monte Sinaí, ya cuando Dios les ha definido una estructura, ya cuando se ha elegido a la tribu de Leví como la tribu sacerdotal, antes de emprender el camino, la travesía, la peregrinación, la procesión hacia la tierra prometida, Dios organiza a su pueblo. Y lo organiza como eje central su presencia. Recordemos que el capítulo empieza diciendo que el Señor se dirigió a Moisés, mediador, y a Aarón, sumo sacerdote, y les dijo que los israelitas deberán acampar a cierta distancia alrededor de la tienda del encuentro o alrededor del tabernáculo. Es Dios el eje central de la nación de Israel. Es Dios el punto central y el punto de unión que va a mantener a las diferentes tribus unidas y compactadas como una sola nación. Miren que estamos hablando de 12 tribus diferentes, pero una sola nación, que tiene como eje y centro a Dios. Y podemos ver aquí cómo el Señor comienza a hacer esta organización empezando desde el este, desde donde sale el sol. Porque para la civilización oriental, para el pueblo judío, el sol sale del oriente y termina hacia el occidente. ¿Sí? Entonces, la primera tribu, la tribu líder, la tribu que va a empezar a abrir el camino hacia la tierra prometida, es la tribu de Judá, que vamos a identificar
con la figura del león. No se les olvide. Judá va a ser la tribu líder y la tribu estandarte. Y con esto Dios establece que es Judá quien tiene la primacía sobre las demás tribus. Recordemos que Judá en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jacob, es el que queda con la progenitura después que Rubén la pierda por su incesto con Bilhá. Simeón y Leví perdieran la progenitura, ¿verdad?, por haber sido tan violentos con los hombres de Siquén. Y el siguiente en la línea era Judá, que siempre se representaba con el cachorro de león o con el león. Entonces Judá queda con la doble promesa, con la promesa de ser el sacerdote, y a través de él iba a llegar el Mesías Redentor. Entonces Judá abre, siempre va a ir delante, abriendo, y junto a él van a ir otras dos tribus. Ahí podemos ver que una de ellas es la tribu de Isaacar y la otra es la tribu de Zabulón. Y es una mezcla entre grande y pequeño. La bandera estandarte era la del león, que era la que identificaba a Judá. Luego se nos dice que al sur iba a estar la bandera con Rubén. Recordemos que Rubén es el primogénito biológico de Israel. Por lo tanto, no pierde su importancia, aunque perdió la progenitura por su pecado con su madrastra Bilhá. Rubén es identificado muchas veces con un becerro. Creo que es con un becerro. No le escribí, pero vamos a irlo identificando. Creo que es con un becerro. Rubén se identifica con un becerro o con un toro. ¿Sí? Si estoy equivocado, me disculpan. Pero vamos a ir viendo los cuatro estandartes. Y más adelante vamos a conectarlo con algo que nos va a llamar la atención. Entonces, Rubén va a ser el estandarte que va a ir hacia el sur. Va a defender o va a caminar alrededor del tabernáculo del Señor en la parte sur. Y él va a tener como tribus aliadas a la tribu de Simeón, su hermano menor, el segundo, y va a tener también a la tribu de Gad. ¿Sí? Ok, listo. Luego, entonces, vendría primero todas las tres tribus de Judá. Luego vendrían en la procesión, fíjense, las procesiones son bíblicas. Son bíblicas. Y el orden en las procesiones es bíblica. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de estandartes. Dios le gusta las procesiones organizadas, no ese caos y ese desorden que muchas veces hacemos en las procesiones católicas. La procesión debe ser organizada, debe ser ordenada y debe llevar una armonía. Aquí la procesión que hacía el pueblo de Israel desde el monte Sinaí, buscando llegar a la tierra prometida, era la siguiente. El primer grupo de ejércitos compuesto por tres tribus, la tribu de Judá, ¿verdad?, iba adelante. Luego venía el grupo de la tribu de Rubén. Luego vendría el tabernáculo que lo llevaban los levitas. Iban en el centro. Ellos iban en el centro de la caravana. Como a hacer una analogía, serían los caballeros y damas de la Virgen con la imagen de la Virgen, por poner una analogía moderna. Luego iba a venir, después de los levitas, que son incontables, lo sagrado no se cuenta, vendría el grupo o el ejército liderado por Efraín.
Efraín, que se identifica con un águila o con un hombre, con un águila o con un hombre. Vamos a ponerlo aquí, vamos a decirlo que sea con un hombre. La estandarte de Efraín era con un hombre. Repito, no los tengo bien claros, pero son estos 4 grupos. Entonces luego vendría el ejército de Efraín o la tribu de Efraín con también la tribu de la tribu de Manasés, que Manasés era su hermano menor. Eran Efraín y Manasés eran hijos de José, que Jacob o Israel los adoptó como hijos propios en Egipto. Y también irían Benjamín, o sea, esa es una familia, esa es la familia de Raquel. Efraín, Manasés y Benjamín son de la estirpe o su madre es Raquel, la esposa amada de Israel. Y van los 3 juntitos, van el tío con los 2 sobrinos. Y por último, al norte iría el ejército de la bandera de Dan, que era representado por un águila. Vamos a dejarlo así, por un águila. Entonces, con Dan irían también los de la tribu de Aser y los de la tribu de Neftalí. Entonces, vemos cómo Dios organiza de esta manera y por tribus y por ejércitos la procesión de su nación peregrina. Recordemos que en la Biblia, en la palabra de Dios, todo lo que Dios hace, primero tiene una función pedagógica, enseñarnos verdades espirituales. Segundo, tiene una función teológica, enseñarnos lo que Dios quiere transmitirnos. Y tercero, una función eclesial. Toda la Biblia va en función de la iglesia. Entonces, así como Israel está organizado, está estructurado, Dios lo organiza, Dios lo estructura, porque Dios no es un Dios de caos, Dios no es un Dios de desorden, Dios todo lo establece, crea una estructura, crea una jerarquía, crea una serie de líderes, de príncipes, para que su pueblo tenga una identidad y pueda llegar a cumplir la misión de llegar primero a la tierra prometida y después conquistarla. Como un pueblo siendo una turba, sin organización, sin estructuración social, sin estructuración política, sin estructuración militar, no podrá o no hubiese podido alcanzar todo lo que alcanzó el pueblo de Israel. Recordemos que salían de haber sido unos esclavos. Ellos eran esclavos. Ellos no se preocuparon durante 400 años de cómo se gobernaba. Ellos vivían en un imperio espléndido, muy hermoso, pero ellos buscaban un nuevo destino, un destino prometido por Dios, un destino mejor, un destino donde ellos eran libres, un destino donde ellos podían construir su identidad nacional y donde ellos podían servir a Dios libremente y de todo corazón. Esa es la idea, esa era la idea que Dios tenía. Entonces podemos ver aquí que en primera instancia Dios es un Dios de orden. Dios organiza a Israel y lo organiza alrededor de él. Por eso la iglesia tiene que estar organizada, tiene que estar estructurada, tienen que respetarse las estructuras, las jerarquías, para que podamos peregrinar
hacia la tierra prometida, que es el cielo. Lo vamos a ver más luego. Entonces, Israel se organiza y el capítulo termina diciendo que los israelitas lo hicieron todo tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Así como la iglesia tiene que hacerlo todo tal y como Jesús se lo ordenó a sus discípulos. En especial a Pedro, a quien le dijo: apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. ¿Recuerdan? Se lo dice 3 veces. Al que le dice, Satanás ha pedido zarandearlos, pero yo he rogado por ti, no rogó por Santiago ni por Juan, rogó por Pedro, para que cuando volviera fortaleciera y guiara a sus hermanos. Entonces esto es muy importante, porque por eso en la iglesia hay una estructura jerárquica, por eso en la iglesia hay una estructura eclesial, que no fue creada por el Papa, fue creada por Cristo. Henry, pero es que durante muchos siglos esa jerarquía ha abusado del poder, esa jerarquía se ha corrompido, esa jerarquía han existido malos papas, han existido malos obispos, malos cardenales, malos sacerdotes. Sí, es verdad. El mismo Jesús nos los enseña cuando habla acerca del hombre que sembró semilla buena en el campo. El campo es el mundo, la semilla es la palabra, la semilla es sus discípulos. Pero se fue a dormir. Y cuando vino la cosecha se encontró que había hierba buena y cizaña. Entonces el mismo Jesús nos está diciendo que en la misma iglesia suya vamos a encontrar igualmente personas santas como personas corrompidas y corruptas. Pero eso no quiere decir de que nosotros tengamos que despreciar, menospreciar y hablar despóticamente de la iglesia que Cristo fundó y que mantiene alimentándola a través de la palabra, en cada Eucaristía, la liturgia de la palabra, y a través de su cuerpo y de su sangre, que es la Santa Eucaristía, que es la comunión. Que le dejó un espíritu, el Espíritu Santo, que nos ha mantenido y que ha mantenido la iglesia unida, así como el centro. Así como Dios estaba buscando que Israel se mantuviera compacto y se mantuviera alrededor de su presencia en el tabernáculo. Ahora quien nos mantiene unidos es el Espíritu Santo, que a través de sus ministros ordenados y a la cabeza del Papa Francisco, en este caso, mantiene a su iglesia unida. ¿En qué? En la peregrinación que estamos haciendo por este mundo. Porque este mundo es nuestra vida, en este mundo es una peregrinación para la gloria de Dios. Vamos a ver entonces en los textos auxiliares que las procesiones, como las hace la Iglesia Católica, son bíblicas. Esto que estamos viendo en el capítulo 2 de Números no es más que la organización de la procesión que iba a empezar a hacer el pueblo de Israel desde la esclavitud hasta la tierra prometida. Desde el pecado y la peregrinación de la iglesia, desde el mundo, desde la vida de pecado hasta la vida en el cielo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver que las procesiones en el Antiguo Testamento, y lo hacía un personaje bien importante, el rey David. Vámonos a Segunda de Samuel, capítulo 6, versículos del 1 al 19, y veamos cómo las procesiones son bíblicas. Dice: David intenta trasladar el arca del Señor. El arca es un objeto y tiene unas imágenes de 2 querubines encima. Y miren cómo veneran
y cómo cuidan un objeto con imágenes. El mismo rey David, el mismo pueblo de Israel. Vamos a ver si son idólatras como los católicos. Dice, David reunió de nuevo a todos los soldados escogidos de Israel. Allá estábamos hablando, allá nos cuentan por medio de los hombres listos para la guerra, soldados, que eran 30,000. Y partiendo de Baalá de Judá, con todas las tropas que le acompañaban, se dispuso a trasladar de allí el arca de Dios, sobre el que se invoca el nombre del Señor Todopoderoso, que tiene su trono sobre los querubines. Trono de Dios sobre los querubines. Pusieron el arca sobre una carreta nueva y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Uzá y Ahio, hijos de Abinadab, iban guiando la carreta en que llevaban el arca de Dios, así como los acólitos, ¿verdad? Ahio iba delante del arca. Mientras tanto, David y todos los israelitas iban delante de Dios cantando y danzando con todas sus fuerzas, al son de la música de arpas, salterios, panderos, castañuelas y platillos. Es una procesión. Iban llevando el arca de la alianza, que tiene imágenes de querubines encima. Iban cantando e iban danzando. Salmos. Llevaban música. Ok. Cuando llegaron al lugar conocido como Era de Nacón, Uzá alargó la mano hacia el arca de Dios para sostenerla, porque habían tropezado los bueyes. Pero el Señor se enfureció con Uzá por aquel atrevimiento y le quitó la vida allí mismo, cayendo Uzá muerto junto al arca de Dios. O sea, todo aquel que profana lo sagrado, todo aquel que toca de manera atrevida lo que es de Dios, miren lo que le pasa. David se disgustó mucho porque el Señor le quitó la vida a Uzá, y por eso llamó a aquel lugar Perez Uzá, nombre que tiene hasta el presente. Pero ese mismo día David tuvo mucho miedo ante el Señor. Ahí iba la presencia de Dios, ahí estaba el Señor presente. Y exclamó, ni pensar en llevarme el arca del Señor. Y como ya no quiso llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, la ciudad de David es Jerusalén, ordenó que lo llevaran a casa de Obed-Edom, un hombre de Gad. El arca del Señor se quedó 3 meses en la casa de Obed-Edom, y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Fíjense, se llevó el arca para su casa, y estando el arca en su casa lo bendijo a él y a toda su familia. Recordemos que la Virgen María es el arca de la nueva alianza. La Virgen María es el arca de la nueva. Así que el que se lleva a su casa a la Virgen María, como el apóstol Juan, Dios lo bendice a él y a su familia. David traslada el arca del Señor a Jerusalén. Cuando le contaron al rey David que por causa del arca el Señor había bendecido a la familia de Obed-Edom, junto con todas sus pertenencias, David fue y con gran alegría trasladó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, o sea, a Jerusalén. Y cuando los que llevaban el arca del Señor habían dado ya 6 pasos, David sacrificó un toro y un carnero gordo. Toro y carnero gordo. David iba vestido con un efod de lino y danzaba con todas sus fuerzas. Y tanto él como todos los israelitas, tanto el rey David como todos los israelitas, llevaban el arca del Señor entre gritos de alegría y toque de trompetas. Cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, la hija de Saúl,
se asomó a la ventana y al ver al rey David saltando y bailando delante del Señor, sintió un profundo desprecio por él. Fíjense, las personas que cuando ven una procesión católica sienten desprecio por los católicos. Allá van los idólatras, van con su muñeca, dicen, ¿verdad? Bueno, miren lo que le pasa a Mical. El arca del Señor fue llevado y puesta en su lugar, dentro de una tienda de campaña que David había levantado con ese propósito. Enseguida David ofreció holocaustos y sacrificios de reconciliación delante del Señor. Y cuando terminó de ofrecerlos, bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso y a todos los israelitas allí presentes. Hombres y mujeres, les dio un pan, una torta de dátiles y otras pasas. Después todos se volvieron a sus casas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces vemos cómo las procesiones son bíblicas. Y cualquiera me puede decir, no, pero es que ese era el arca de la alianza. Es un objeto, no es Dios. El arca llevaba unos querubines con alas encima, en la tapa, de oro puro, donde Dios se comunicaba con el sumo sacerdote Aarón. Entonces es un objeto. Entonces los israelitas también hacían procesiones y los israelitas también eran idólatras porque llevaban unos muñecos, ¿verdad? Como eran los querubines, y los paseaban y danzaban y los veneraban o los adoraban como hacen los católicos con sus santos y con la Virgen María. Listo. Vamos a ver ahora la procesión de nuestro Señor Jesucristo. En primera instancia vamos a ver cómo en el Antiguo Testamento la entrada triunfal de Jesús es profetizada por el profeta Zacarías. Vámonos a Zacarías, capítulo 9, versículo del 8 al 10. Mire cómo empieza. Dice, y yo estaré atento para defender a los míos frente a cualquiera que pose o pase por aquí. El opresor no volverá a oprimirlos. El opresor no volverá a oprimirlos. Porque ahora yo vigilo con mis propios ojos. Dice el futuro rey de Israel. Alégrate mucho, ciudad de Sión. ¿Sí? Canta de alegría, ciudad de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra. Él destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra. Anunciará la paz a las naciones, porque ya no será solamente rey de Israel, sino será rey del universo, y gobernará de mar a mar, o sea, todo el orbe, del Éufrates al último rincón del mundo. Palabra de Dios. Entonces aquí podemos ver cómo ya a Jerusalén no va a entrar el arca de la alianza, va a entrar y no va a entrar David como rey, va a entrar en sí mismo el Dios rey, va a entrar Dios en persona y va a entrar el rey de Israel y el rey del universo. Vamos a ver cómo lo reciben y qué sucede con eso. Vamos entonces a el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Jesús entra en Jerusalén. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente. Allí encontrarán una burra atada y un burrito con ella. Desátenla y tráiganmelo.
Y si alguien les dice algo, díganle que el Señor los necesita y que enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el profeta cuando escribió: digan a la ciudad de Sión, digan, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una bestia de carga. Los discípulos fueron y hicieron lo que Jesús les había mandado. Llevaron la burra y su cría y echaron sus capas encima de ellos, y Jesús montó. Ya no montar, ya no es el que se monta, ya no es el arca el que se monta en unos bueyes, sino es Jesús, que es Dios mismo, que es la encarnación de Dios, que es el Dios con nosotros, el que se monta en un burro, no se monta en un corcel, que era símbolo de poder, que era símbolo de nobleza, que era símbolo de majestuosidad. El emperador llegaba y entraba a la ciudad encima de un gran corcel, de un hermoso caballo imponente. Pero el Rey de Reyes, el Señor de Señores, entra en un burrito, hijo de una burra. Eso es un mensaje poderoso que manda el Señor, de que Él es Dios, que Él es Rey, pero que Él tiene un espíritu y un corazón humilde. Su grandeza, su nobleza y misericordia no lo da en lo que va montado. Él le da grandeza donde a todo aquello donde Él llega y donde Él toca. ¿Sí? Entonces fíjense, Jesús lo monta, había mucha gente, así como con David estaba el pueblo de Israel, y así como en Números 2, los ejércitos, las tribus de Israel estaban alrededor de la tienda del encuentro, rodeaban la tienda del encuentro, y en el centro más cerca estaban los levitas. Aquí, rodeando a Jesús en primera instancia, están los apóstoles, que es el orden sacerdotal de la nueva alianza, de la alianza del monte Sión. Allá en Números 2 rodeaban el tabernáculo o la tienda del encuentro los sacerdotes, el orden sacerdotal levita, que pertenecía a la alianza del monte Sinaí, la antigua alianza. Acá a Jesús, que es la presencia viva de Dios, lo rodean son sus discípulos, que son el orden sacerdotal de la nueva alianza. Ojo con eso, que son detalles muy significativos. Entonces dice, había mucha gente. En los 3 capítulos hay mucha gente. Unos tendían sus capas por el camino. Tendían sus capas. Hay una peregrinación. Hay una procesión. Y otros tendían ramas que cortaban de los árboles, olivo. Y tanto los que iban delante como los que iban detrás, ojo lo que gritaban: Hosana al hijo del rey David, aquel que estaba danzando y llevaba el arca de la alianza, y cantaba y saltaba. Aquí es el hijo del rey David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana. Hosana es un grito de júbilo, es un grito de santificación, es como una representación o como otra forma de decir: santo, 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 sublime eres tú, es tu presencia. Es lo que gritaba el pueblo cuando Jesús iba entrando a Jerusalén en esa procesión que los católicos celebramos el Domingo de Ramos. ¿Sí? Hay que tener todo eso en cuenta. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Toda la ciudad se alborotó, porque cuando Cristo entra, alborota las cosas. ¿Sí? Organiza las cosas. Como también las
las desubica. El mal lo desubica, lo desordena para reorganizar en el bien. Y la gente contesta, ¿y quién es entonces? Y muchos preguntaban, ¿quién es este? Y la gente contestaba, es el profeta Jesús, el de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bueno, ahora, nosotros, la parte teológica, la de esta noche, la enseñanza, es que nosotros somos peregrinos. Esta vida es una gran tribulación por la que tenemos que pasar de muchas maneras, pero que debe ser aprovechada con el fin de que podamos obtener ese pase, esa entrada a esa ciudad celestial, a esa tierra prometida que el Señor Jesús quiere llevarnos, Entonces nosotros tenemos que tener nuestra vista puesta siempre en que esta no es la vida definitiva, en que esto que tenemos aquí no es lo definitivo, que con la muerte no termina todo y que por eso tenemos que buscar desesperadamente y bajo cualquier circunstancia y rompiendo cualquier norma y principio las riquezas, la opulencia, el poder de este mundo. Porque somos almas eternas y por lo tanto vamos a tener, nos guste o no, creamos o no, un destino eterno que en un gran porcentaje va en primera instancia a depender de Cristo, de que aceptemos el regalo de la gracia de Cristo, la fe, tener la fe, pero que también va a depender de la vida que llevemos y de toda la misericordia que logremos dejar en este mundo. Recordemos que no nos llevamos nada el día que morimos. Unos pañales, una vestimenta y el maquillaje que nos ponen. No nos llevamos joyas, ni riquezas, ni terrenos, ni carros, ni joyas. Nada, ni títulos, porque frente a la muerte y frente a los gusanos, todos, absolutamente todos, somos iguales. Ahí no importa el color de piel, ni de los ojos, ni en qué nación naciste. Es una realidad. Entonces eso es lo que nos quiere decir en esta noche el apóstol San Pablo. De dos maneras diferentes. Vamos en primera instancia en que el apóstol Pablo nos dice que somos como cristianos católicos. Somos ciudadanos del cielo. Nos lo dice en Filipenses capítulo 3, versículos del 17 al 21. Que eso no se nos olvide jamás. Dice, hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les hemos dado a ustedes. La de los apóstoles, la de los discípulos, la de Pablo. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo. Muchísimos que llaman al Señor, 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 y hacen milagros, y invocan su nombre, y predican en su nombre, y mejor dicho, pero son enemigos de la cruz de Cristo. Y su fin es la perdición. Su Dios son sus propios apetitos. Y no estoy hablando solamente de los que predican o profesan una fe, también de aquellos que viven alejados de todo lo que signifique Dios, que viven en un racionalismo agnóstico, en un ateísmo, que creen que el hombre solamente es materia. Esos también son enemigos de la cruz, esos también son enemigos del Señor y solamente viven para sus propios apetitos y sienten orgullo
de lo que debería darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. En cambio, nosotros somos, escuchemos, ciudadanos del cielo. Eso no lo podemos perder de vista jamás, ni un solo día de nuestra vida. Y eso nos va a ayudar mucho cuando vayamos a tomar decisiones trascendentales. Y estamos esperando que del cielo venga el Salvador, el Señor Jesucristo, y que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea como su propio cuerpo glorioso, una transformación de cuerpo. Y lo hará por medio del poder que tiene para dominar todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este cuerpo es mortal, este cuerpo es miserable, este cuerpo es débil, este cuerpo se enferma, este cuerpo con cualquier cosa fácilmente una bala perdida y te quita la vida. Un golpe, una caída, un accidente. Estamos a merced de la naturaleza, de tantas cosas. Este cuerpo sufre bastante. Ustedes no se imaginan en un hospital cómo uno ve seres humanos sufriendo cualquier tipo de enfermedades, cualquier tipo de discapacidad. Cuando uno está en un hospital, uno sabe y llega a conocer la condición humana de verdad. Y eso es lo que dice Pablo. Este cuerpo es miserable. Por eso no nos desgastemos tanto por satisfacer solamente los apetitos de este cuerpo. Busquemos la manera de cómo llegar a entrar a esa ciudad en el cielo. Y vamos ahora cómo lo refuerza en Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, versículos del 13 al 16. Dice: todas esas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. O sea, todos los hombres y mujeres de fe. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Somos extranjeros, no pertenecemos a este mundo. Por eso no debemos atarnos a las cosas de este mundo, porque nuestro verdadero destino es donde está nuestro Señor Jesucristo. Y los que dicen tal cosa claramente dan a entender que todavía andan buscando una patria. Si hubieran estado pensando en la tierra de donde salieron, bien podrían haber regresado allá. Pero ellos deseaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Hay una patria celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, pues les tiene preparada una ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y para culminar, vamos a ver por qué el Señor organizó las tribus de Israel en 4 grupos, con el centro, el tabernáculo y su presencia, y esos 4 grupos con unas banderas especiales. Vamos a verlo. Vamos a Apocalipsis capítulo 4, versículos del 1 al 11. Dice: visión preparatoria. Después de esto miré y vi, está hablando el apóstol Juan, una puerta abierta en el cielo, esa ciudad celestial, esa patria celestial. Y la voz que yo había escuchado primero, y que parecía un toque de trompeta, me dijo: sube acá, y te mostraré las cosas que tienen que suceder después de estas. En ese momento quedé bajo el poder del Espíritu, y vi un trono puesto en el cielo, un trono puesto en el cielo. Y alguien estaba sentado en el trono. El que estaba sentado en el trono tenía el aspecto de un diamante, o de un rubí, y alrededor del trono había un arco iris que brillaba como una esmeralda. También alrededor del trono vi
Otros 24 tronos, o sea, 12 por 2, en los cuales estaban sentados 24 ancianos. Iban vestidos de blanco y llevaban una corona de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono ardían 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había también algo que parecía un mar, transparente como el cristal. Esa es la presencia de Dios. En el centro, donde estaba el trono, y a su alrededor, había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primero de aquellos seres parecía un león, o sea, Judá. El segundo parecía un toro, o sea, Rubén. El tercero tenía aspecto humano, o sea, Efraín. Y el cuarto parecía un águila volando, o sea, Dan, que también representa a los 4 evangelios de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas, y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro. Y ni de día ni de noche dejaban de decir, ojo a esto: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, es y ha de venir. O sea, el pasado, el presente y el futuro. Cada vez que esos seres vivientes dan gloria y honor y gracia al que está sentado en el trono, al que vive por todos los siglos, los 24 ancianos se arrodillan ante él y lo adoran, y arrojando sus coronas delante del trono dicen: Tú eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado todas las cosas, por tu voluntad existen y han sido creadas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, el orden que el Señor le puso al pueblo de Israel en Números 2 es el mismo orden que Él tiene alrededor del trono donde Él está sentado y que está rodeado de los 4 seres vivientes. Nada en la Biblia es por casualidad o por capricho. Y recordemos que todo lo que pasa en la tierra es una copia del modelo celestial. Fíjense que en los 2 primeros capítulos de Números ya hemos visto 2 capítulos de el libro de Apocalipsis. El capítulo 7 y el capítulo 4 de Apocalipsis. Y santo, 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 o en hebreo Kadosh, 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 también se puede relacionar con Hosana. Hosana en las alturas. Bendito el que viene en nombre del Señor, para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos.